Como ya sabéis, los grimorios son uno de los pilares fundamentales del horror cósmico, así como los ocultistas que los estudian y los cultos que los adoran. Es por este motivo que hoy vamos a hablar de uno en particular como ejemplo ilustrativo de las diferentes aportaciones al corpus de los mitos que se ha hecho en la era más contemporánea. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de el texto de R'lyeh. El texto de R'lyeh, también denominado Liber Urilia, fue escrito originalmente en un conjunto de tablillas de arcilla por una de las semillas de Cthulhu, que recordemos del capítulo sobre las curiosidades de Cthulhu, que también son denominadas Cathulis. Fijaos qué interesante, al igual que sucede con los antiguos o la gran raza de Yith, que criaturas aparentemente bestiales, de rasgos salvajes o indómitos, sean suficientemente inteligentes como para redactar textos. Lo cierto es que poco se sabe de las arcillas originales, puesto que fueron destruidas. Sin embargo, algunos expertos afirman que las tablillas fueron creadas mínimo 13.000 años antes de Cristo. Es más, algunos estudiosos de las lenguas muertas incluso afirman que podría ser muchísimo más antiguo. La prueba está en que se han encontrado evidencias de que en la época de Hiperbórea, de la cual hablamos dilatadamente en este capítulo del Mitonauta, había evidencia de que las tablillas todavía existían por aquellos tiempos. Aunque lo cierto es que la descripción más directa de las tablillas originales se encuentra en una serie de pergaminos escritos en chino en algún lugar oculto del país. No es casualidad, por tanto, ya que el texto original de las arcillas venía redactado en una suerte de extraño ideograma muy parecido a los caracteres chinos, aunque ha llegado a confirmarse que por supuesto no pertenecen a ningún tipo de lengua humana. Algunas de esas copias originales en chino han llegado a salir del país a través de diversas vías de contrabando. Muy posiblemente a través de ese método llegaría a Babilonia y a Persia sobre el año 200 a.C., aprovechando algunas de las rutas comerciales más populares por aquella época. De hecho, fue por esos años cuando apareció la primera copia al latín del texto de R'lyeh, que como he comentado al principio se denominaba Liber Urilia. Mucho más adelante, cerca ya de la época actual, en el siglo XVII, se descubrió, recorriendo algunos círculos secretos, una traducción al alemán denominada Liyu, que por cierto gozaba de bastante popularidad, ya que había sido construida a través de los manuscritos tanto en chino como en latín, y al mismo tiempo, aprovechando esta conjunción de ambos, introdujeron nueva información referente a una deidad muy particular denominada Chiaega, la oscuridad que aguarda. Información que aparentemente no se encontraba en los textos principales. Así que en realidad se desconocen los propósitos por los que se introdujo dentro de esa traducción información de ese nuevo dios, quizá guiados por una extraña muestra de una oscura providencia. Más adelante, como estamos viendo, se va a seguir traduciendo a diferentes idiomas, en este caso gracias a Lord Rochester, un adinerado líder de una sociedad ocultista de Inglaterra, que se propuso realizar una traducción al inglés pero en verso, la cual no llegó a publicarse nunca de manera oficial, pero sí corrieron copias manuscritas entre una multitud de coleccionistas y estudiosos de las materias prohibidas. Y bueno, al margen de las diferentes ediciones que hemos visto en la que se ha plasmado el contenido de las arcillas originales, ¿qué podemos encontrar realmente dentro del texto de R'lyeh? ¿Por qué sería interesante estudiarlo? Pues porque en él se recoge las maneras correctas, los rituales y las ceremonias para adorar de manera apropiada a Cthulhu y sus Cathulis. Por esto mismo se considera al texto de R'lyeh como una Biblia dentro de las sectas de veneración a Cthulhu. También encontraríamos conjuros de invocación a Padre Dagón, a Madre Hidra, a Gatanozoa y a Thoth-Omog. Y curiosamente, la detallada descripción de un sortilegio que se denomina aliento de dragón, el cual permite que una criatura terrestre sea capaz de respirar bajo el agua durante un tiempo bastante prolongado. Y bien, ¿en qué relatos podríamos encontrar información sobre el texto de R'lyeh? Pues amigos míos, aquí tenemos una muestra de ese detalle del cual hemos hablado en numerosas ocasiones en otros capítulos del Mitonauta, sobre cómo August Derleth convirtió a Cthulhu en el buque insignia, en el estandarte del horror cósmico tal y como lo conocemos hoy, puesto que añadió un montón de relatos, cuentos e historias sobre Cthulhu, R'lyeh y los suyos, a diferencia de Howard Phillips Lovecraft, que prácticamente lo dejó relegado en un cajón. Es por esto mismo que el primer relato en el que aparece el texto de R'lyeh fue El regreso de Astur, de August Derleth, y, como veréis,
se ha ido ampliando a través de aportaciones de autores contemporáneos, como por ejemplo Oscuridad me llamo, de Eddie C. Bertin, La sombra del dios durmiente, de James Amwell, y el infame Necronomicon de Simon, de Peter Levenda, que os recuerdo, como ya hablamos en el capítulo del Necronomicon, que el Necronomicon de Simon resulta una especie de intentona por parte de Peter Levenda de desarrollar el contenido del Necronomicon dentro de un libro actual. De modo que ha creado cierta controversia y mucha confusión por parte de aquellos lectores neófitos que no saben que el Necronomicon es un libro ficticio. De modo que aparecen extraños debates dentro de foros o algunas redes sociales diciendo algunas personas, como yo por ejemplo y todos vosotros, que afirman que el Necronomicon es un libro ficticio. Sin embargo, otras tantas aseveran con toda la fuerza del mundo que ellos se lo han descargado o que lo han comprado y que tienen todo el elenco de hechizos y sortilegios e invocaciones. Pues no, amigo mío, se trata del Necronomicon de Simon. Como curiosidad también ha quedado recogido que existen algunas copias del Necronomicon que incluyen el texto de R'lyeh al final del mismo, aunque realmente quedan perfectamente diferenciadas, vienen dentro del mismo volumen. Así que bueno, por fin hemos encontrado un libro que recopila de manera adecuada las instrucciones y los pasos a seguir para adorar a Cthulhu como Azathoth manda, sin tener que estar dando tumbos de un grimorio a otro, enloqueciendo de manera infértil. Así que, queridos cultistas, ¡a estudiar!